Saludos, les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy vamos a conversar con el doctor Cristian Sabarain. El doctor Sabarain es especialista en oftalmología y también en inmunología ocular. Además, va a ser ponente en el tercer encuentro nacional de adultos con discapacidad visual, que va a tener lugar en Panamá. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente. Una bonita oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, primero quisiéramos hacer como un diagnóstico general de la salud ocular en Panamá. Háblenos acerca de ese tema. Ok. Es un tema bastante complejo y tiene mucho material para hablar, pero podemos decir pues que la salud ocular de Panamá se comporta más bien similar a los países en vías de desarrollo. A pesar de tener un país, que Panamá ser un país muy rico, todavía estamos un poquito retrasados en lo que conlleva sobre todo a la prevención de enfermedades oculares y tampoco hemos llegado a combatir esta causa de ceguera más común que es la catarata, ¿no? Entonces, y por supuesto que todos estos eventos de la pandemia y demás han retrasado un poquito los esfuerzos de los galenos y los esfuerzos de todas las instituciones públicas que trabajan en pro de esto. Así que ahora mismo pues se vive una situación un poquito difícil, ¿no? Por los contratiempos. Pero aquí en Panamá cabe destacar que hay tecnología de punta y de última generación para resolver los problemas oculares. Lo que hace falta es un poquito más de tiempo, sobre todo, y de ayuda de personal, ¿no? Sí, y bueno, también que la gente participe desde el punto de vista de las enfermedades. Me gustaría que conversara de las enfermedades comunes, populares, vamos a decir así, pero también sobre este caso de las enfermedades autoinmunes oculares, que considero es un tema de mucho interés, porque normalmente hablamos como de las enfermedades clásicas, ¿no? Y no nos detenemos en esta área en la cual además usted es especialista. Entonces quisiéramos saber cuál es la prevalencia, incluso pudiéramos hacer un comparativo si tiene esas cifras, esas estadísticas en relación de Panamá con la región y otros países. Tanto Ok, enfermedades oculares comunes, vamos a decirlo así, como las de autoinmunes. claro. Empezando con las enfermedades comunes de los ojos, pues por mucho tenemos la condición más importante. Yo no le llamaría enfermedad, yo le llamaría más una condición Okay. que es la catarata. La catarata por mucho, pues es la principal causa de ceguera prevenible en el mundo. Prevenible significa que el paciente no necesariamente debe llegar a ceguera, ¿sí? Y es la principal causa de discapacidad visual en el mundo, ¿no? Eh, no me gusta llamarla enfermedad, me gusta más Sino llamarla como una condición, condición. porque es algo que viene con la edad de los pacientes, ¿no? Algo que a los pacientes no nos gusta escuchar mucho, pero a medida que avanzamos en la edad, hay procesos degenerativos dentro del ojo y en este caso en el cristalino, el cual se va opacificando, pacificando hasta llegar a causar una visión muy borrosa y si no se atiende a tiempo, llegar a causar ceguera. Doctor, esto es Eh, muy importante con respecto entonces a la catarata, porque en qué momento, y ahí insistimos muchísimo en la prevención, ¿cómo yo diferencio un problema de catarata de un problema de miopía, de astigmatismo? Yo como paciente que además me lleve a generar una alerta, sobre todo si soy una persona que anualmente no voy a un chequeo. claro, exacto, muy buena pregunta. La catarata, por definición, es una condición que viene con la edad. O sea que no lo sospechamos en pacientes jóvenes. Sí Okay. hay, ojo, sí hay cataratas en pacientes jóvenes, pero no es común y no es lo primero que uno piensa cuando un paciente joven tiene mala visión. Entonces, por lo general lo sospechamos en un paciente con mala visión arriba de los 50 años. Cuando el paciente tiene más de 50 años y ve borroso, y anterior a esto no había tenido alguna necesidad de utilizar lentes y gafas de rehabilitación visual, probablemente por ahí
esos pacientes lo podemos captar como cataratas, ¿no? En general, un paciente no podría diferenciar si es un empeoramiento de la miopía o si es un empeoramiento de la hipermetropía o es catarata. Eso al final el diagnóstico pues se tiene que hacer a través de la lámpara hendidura que es como nuestra mano derecha, es nuestra herramienta fundamental de todo oftalmólogo y que es un microscopio básicamente que ahí logramos ver y hacer el diagnóstico de catarata. Entonces es muy difícil que el paciente eh, capte por sí solo de que pueda ser miopía o puede ser catarata. Es difícil. Y una pregunta, desde el momento en que me diagnostican catarata, ¿cuál es el procedimiento? ¿Siempre va a ser una intervención quirúrgica o hay otro tipo de tratamientos? Bueno, lastimosamente no hay nada que pueda curar la catarata. La catarata se cura con una cirugía. No hay gotitas, no hay tratamiento médico, no hay pastillas que lo puedan deshacer, por así decirlo, Ujú. ¿no? Entonces, una vez yo diagnostico la catarata, lo ideal sería que el paciente de una vez se fuera coordinando la cirugía de catarata. Si el paciente no puede de una vez por diversas circunstancias, lo que yo le recomiendo a mis pacientes es trate de limitar su exposición al sol, porque se sabe muy bien que los rayos ultravioleta aceleran el proceso de envejecimiento del ojito, al igual que todo el cuerpo, de la piel y demás, y también del cristalino y por ende la catarata. Entonces, y si se va a exponer al sol, pues usar unos buenos lentes con filtro de rayos ultravioleta al 100%. En general, tener una vida saludable, comer bastante plantas, vegetales, frijoles, todos estos alimentos son anti-envejecimiento, antioxidantes, tienen muchas vitaminas, entonces eso me ayuda también a que no avance tan rápido la catarata. Y si el paciente es diabético, también un buen control de la diabetes hace que la catarata no avance tan rápido. Una pregunta, desde el momento en que la persona se somete a la intervención quirúrgica, ¿recupera el 100% su vista? Ok, si el paciente solamente tiene catarata, solamente no tiene ningún problema en ninguna otra estructura del ojo, las posibilidades de que recupere 95-90% de su visión hasta cerca de un 100% son Ok. muy altas con la cirugía moderna de catarata. Eh, 100% en medicina es un poquito difícil a veces de establecer, ¿no? Pero definitivamente si el paciente solo tiene catarata, yo podría decir que un 90-95% del potencial visual es alcanzado Ok, con la cirugía moderna. perfecto. Y un poco las características de esta cirugía, ¿es el láser? ¿Es el típico bisturí? ¿Cuáles son las características de la intervención? ¿Cuánto duran? Porque bueno, muchas veces es el temor a pasar por el consultorio. Entonces, Sí, bueno, yo también sé. para que el paciente sepa, sobre todo porque las tendencias de la cirugía moderna es a cada vez ser menos invasivo. Claro, sí. Eso es algo con lo que yo tengo que luchar todos los días y es el estigma que tiene la cirugía de catarata. Eh, a lo largo de la vida, los pacientes siempre han escuchado de cirugías de cataratas desde hace muchos años. Y anteriormente, pues se sabía que la cirugía era un poquito más invasiva, que si había que tomar puntos, el paciente tenía que descansar mucho tiempo, quedarse en cama y demás. Algunas veces, si nos vamos muy atrás, incluso el paciente se tenía que quedar hospitalizado. Y eso todavía está en la memoria de los pacientes, ¿no? Entonces eso es algo que yo tengo que decirles todos los días a los pacientes, que la tecnología, gracias a Dios, la tecnología ha hecho que la cirugía sea mínimamente invasiva, sea de muy rápida recuperación. Es una cirugía relativamente corta, puede durar 15 a 20 minutos Bueno, y por supuesto que tenemos la opción de hacerla por medio del láser, que también trae sus ventajas en algunos pacientes y es bastante útil. Eh, pero en general, yo tengo pacientes que opero un viernes y el lunes ya están trabajando. qué bueno. Entonces, ahora no hay que tenerle miedo, ¿sí? Hay que tenerle respeto, ¿sí? Eso sí, porque es una cirugía bastante Claro. compleja y microscópica y bien de alta, eh, hay que usar mucha tecnología, pero es bastante noble la cirugía. El paciente se recupera muy rápido. Qué bueno, eso es entonces un gran mensaje para que definitivamente la gente después de los 50 Ujú, realmente haga prevención. Bueno, y antes también. ujú.
Después de la catarata, ¿cuál es la segunda condición o enfermedad que más afecta a la vista, sobre todo en la data que tenemos de Panamá? Ok, la segunda condición yo diría que es el glaucoma. Y es una condición que hay que prestarle atención especial por el hecho de que la ceguera por glaucoma es irreversible. ¿Sí? No es como la catarata que es reversible. Yo hago una cirugía de catarata y el paciente recupera su visión. En el glaucoma, la visión que se ha perdido por glaucoma no se recupera. Mm. El éxito del tratamiento del glaucoma es la prevención, adelantarnos a la pérdida de visión. Esa es la clave. Y si ya el paciente tiene pérdida de visión por glaucoma, la clave entonces o la meta sería que no siga avanzando, que no siga perdiendo más visión. El glaucoma entonces es una enfermedad que se caracteriza por eh, causar daño al nervio óptico. Y yo Mm. siempre le digo a los pacientes que el nervio óptico es como el cable del televisor Mm. y que poco a poco con el glaucoma se va pelando y al final entonces se van perdiendo las fibras y la visión. El principal factor de riesgo para tener glaucoma es la presión alta de los ojos. Por Mm. eso que esa es una de las maneras que nosotros tenemos para captar los pacientes, los que tienen presión alta. Hay que prestarle atención a esos pacientes porque pueden desarrollar glaucoma. Presión alta de los ojos, no de la sangre. Eso también es importante porque a veces la gente se tiende a confundir y cree que si tiene un Ujú. problema de presión, entonces es vinculante con la vista. ¿Cuál sería la diferencia? Me refiero, yo puedo tener hipertensión y no tener glaucoma o incluso ya que los valores no sean coincidentes. Es importante aclararle esto a las personas. Sí, no, y es una pregunta muy común que me hacen los pacientes. La presión de la sangre no tiene que ver con la presión adentro de los ojos. Yo puedo tener una alta y la otra muy baja. Asimismo puedo tener una muy baja, puedo tener la presión sanguínea muy alta y la presión de los ojos puede estar normal o hasta baja. Entonces no está relacionada, ¿sí? Y eso es importante y la única forma de ver y de medir la presión ocular es yendo al oftalmólogo o con unas herramientas especiales que nosotros utilizamos para eso. Hay un componente importante de efectos de herencia, doctor. Si mi papá, mi mamá tienen glaucoma, yo podría sufrir glaucoma. Sí, sí hay un componente importante genético, definitivamente que sí. Son los principales factores de riesgo, pues si tienes historia de, sobre todo papá, mamá, primera generación, ¿no? Papá, mamá o hermanos con glaucoma, estás en riesgo de, si tienes la presión alta de los ojos, Ujú. también, y también esta es una condición que también, al igual que la catarata, viene con la edad. Es poco común, poco probable encontrar glaucoma en un paciente menor de 40 años. Hay, pero muy raro, y es una condición que viene con la edad. Y de ahí la recomendación general. Si tienes un paciente que tiene familiares de primera línea, mamá, papá o hermanos con glaucoma, y nunca se ha chequeado los ojos, a los 40 años debería ser el momento apropiado para ir y de ahí siguiéndolo cada 2 años, porque él está en riesgo, ¿sí? Claro. Si no tienes familiares con glaucoma, nunca te han revisado los ojitos, se recomienda a los 50 años, Ok. ¿sí? A los 50 años una primera evaluación y quizás cada 3 4 años ir a revisar los lentes, a revisar el avance de la catarata y por ahí mismo que me evalúen el nervio óptico y la presión intraocular. Eso sería lo recomendado. Claro, en el caso de glaucoma, ¿se mantiene la indicación de las gotas diarias, doctor, o hay otro tipo de tratamiento más Sí. avanzado? Bueno, el tratamiento del glaucoma en los últimos años ha avanzado exponencialmente. Anteriormente solamente contábamos con quizás 2 tipos de cirugías Ujú. y gotas. Ahora contamos con gotas, con láser, Ok. con varios tipos de cirugía. De hecho, hay muchos tipos de cirugías diferentes y siguen haciendo estudios de nuevos dispositivos y nuevos tipos de cirugía para glaucoma. Y definitivamente, pues, y nuevas gotas también y combinación de gotas. O sea que es un mundo que la verdad es que se está expandiendo Sí, sí, está. bastante
en pro del paciente, ¿no? Y la condición de glaucoma con el uso de gotas y de intervención quirúrgica, ¿cuánto mejora, doctor? Porque nos decía que es irreversible, es decir, que no te curas de Sí. glaucoma, pero ¿cuánto puede mejorar? Ok, yo lo que se ve y lo que se ha evidenciado es que en el siglo XXI, un paciente que se capte a tiempo no debería quedarse ciego por glaucoma, porque hay muchas opciones. Y uno empieza con gotitas, quizás con un láser, y si el paciente no mejora, tienes más opciones. Siempre y cuando el paciente se apegue al tratamiento, vaya a sus consultas, no debería quedarse ciego Ok. y se cumpliría la meta del glaucoma, que es que el paciente permanezca con la mejor visión posible hasta el final de sus días. Sin embargo, Ujú, vemos pacientes ciegos por glaucoma. Hay muchos a nivel mundial. Y esto se debe a que el diagnóstico se hace muy tarde, ujú. porque hay algo que hay que tener en cuenta. El glaucoma no da síntomas. El glaucoma no da síntomas, contrario a lo que se cree, contrario a lo que a veces se encuentra en las redes o en internet, que Mm, da síntomas o que la visión se va haciendo como de tubular o que duele o que el ojo está rojo. En realidad no da síntomas. Son pocos los mm. pacientes que tienen síntomas con glaucoma. Y eso hace que se retrase el diagnóstico. Definitivamente la recomendación en todo esto es acudir al control, la prevención, La prevención es la clave. que Yo es la siempre lo clave. digo. Catarata, glaucoma, ¿cuál sería, vamos a decir, la tercera enfermedad o condición, vamos a decir, de las más comunes? Ok, y fuera de esas condiciones y que ya dejan de ser, son muy comunes, pero ya dejan de ser tan severas, pues tenemos estas lesiones tipo pterigion. Me gusta mencionarlo porque es muy común, sobre todo cuando nos acercamos al Ecuador o en países tropicales con mucho sol, humedad, mucha playa, como Panamá, encontramos entonces el pterigion. Pterigion es este crecimiento de la conjuntiva normal que va creciendo sobre la córnea y va causando entonces ojo rojo, molestias, dificultad para la visión y demás. Entonces, ese es, diría que es muy común. Afortunadamente, pues también se puede hacer una cirugía y Ok, bueno. el paciente pues se recupera bastante bien y no debe causar mayores estragos en la visión y demás. Y desde el punto de vista de las enfermedades autoinmunes, ¿cuáles son las más comunes? Ok, ese es un mundo bien interesante y es mi mundo. Me Sí, encanta. sí. Me encanta, es un mundo que todavía está en estudio, todavía está en desarrollo, hay muchas cosas que no conocemos. Eh, Lastimosamente no tenemos tantas estadísticas en Panamá, no se ha hecho, o sea, no se han hecho buenos estudios de prevalencia, de incidencia y demás, pero sí te podemos decir, pues según la experiencia, por mucho, la principal enfermedad reumatológica aquí en Panamá asociada a enfermedades, a condiciones de los ojos, es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es, me imagino que todo el mundo lo ha escuchado, y la artritis reumatoide causa manifestaciones en los ojitos. Puede causar desde manifestaciones leves, como ojo seco, Mm. hasta condiciones mucho más serias como escleritis y hasta retinitis, inflamación de la retina, inflamación de la esclera. Ah, fíjese. Entonces, y es bastante común. Afortunadamente, pues tenemos muy buenos reumatólogos aquí en Panamá que utilizan el último tipo de tratamiento para estos tipos de condiciones y nos ayudan mucho para prevenir entonces condiciones más severas en los ojos. Y ¿Ok? pregunto, en este caso, el paciente que sufre de reuma, ¿el tratamiento indicado para la enfermedad también mejora la condición ocular o hay que hacer dos tratamientos? Y esa es muy buena pregunta. Muchos de los medicamentos que ayudan a la condición sistémica del paciente, a las articulaciones y demás, también ayudan a los ojos. Hay veces que no. Hay veces que el paciente necesita un poquito más de ayuda para el ojo. ¿Sí? Y tenemos otros medicamentos también que ya sabemos por evidencia, lastimosamente no de Panamá, pero evidencia científica de otros lugares, Estados Unidos y Europa. Tenemos ya medicamentos que sabemos que sí funcionan muy bien para las inflamaciones de los ojos en pacientes con artritis, pacientes con Ok, lupus y otro tipo de enfermedades también.
Perfecto. La segunda en incidencia, otra enfermedad que vea o condición que sea relevante de las autoinmunes. ¿Ok? Otra condición muy importante es el lupus. Mm, El lupus es una condición inmune también. Yo diría que también tiene una alta prevalencia aquí en Panamá. ok. Lo curioso del lupus es que por sí sola la misma enfermedad puede producir inflamación de los ojos, ¿sí? Mm, Puede producir también desde ojo seco hasta inflamación y molestias en la retina. Sin embargo, el lupus tiene algo curioso y es que termina afectando el riñón y también normalmente los pacientes desarrollan hipertensión arterial. ok. Y la hipertensión arterial por sí sola entonces me puede también molestar el ojo, ¿sí? Entonces ya tenemos que el lupus por sí solo me puede inflamar el ojo, pero Ujú. también por crearme o producirme hipertensión arterial también me puede producir daño a los ojos. Y el tratamiento para lupus, que es la hidroxicloroquina, un medicamento muy utilizado Ah, para fíjese. el lupus, la hidroxicloroquina por su parte también después de 6, 7, 8 años de uso me puede empezar a causar toxicidad en la retina. O sea que por tres maneras el lupus me puede afectar el ojo y por eso es que yo le digo a mis pacientes que todo paciente con lupus debe tener una evaluación por un oftalmólogo, por lo menos por un oftalmólogo Claro. general. Sí, definitivamente son enfermedades que requieren un equipo multidisciplinario, Sí. porque obviamente son enfermedades muy complejas y necesitas varios especialistas. Otra enfermedad o condición que le parezca relevante dentro de las autoinmunes y que sean de consulta frecuente, doctor. Ok, hay muchas otras, pero ya entonces no son tan Ok. prevalentes, pero quisiera mencionar la que nosotros le llamamos inflamación intraocular idiopática. Esa es muy frecuente y le ponemos el apellido idiopático Ujú, cuando no logramos detectar ninguna causa establecida. Cuando no ujú, logramos, fíjate. por medio de laboratorios y pruebas especiales, no logramos definir o no se asocia a otra condición reumatológica, le llamamos idiopática. De hecho, cerca de la mitad de los pacientes se queda como idiopático en Mm, cuanto a inflamación ocular. Es decir, el clásico paciente es un paciente con inflamación de los ojos, de ambos ojos, llega a la consulta, le empiezo el tratamiento, por ahí empiezo también a estudiarlo para ver si puedo encontrar alguna enfermedad reumatológica, lo estudio en conjunto con un reumatólogo y al final del estudio pasan 6, 7, 8 meses y no logramos encontrar una causa inmune, entonces se le pone el diagnóstico de inflamación idiopática. mm, Y él se queda con ese apellido y hay muchos pacientes así. ¿Sí? Que todavía, por eso te digo que todavía estamos en estudio, todavía estamos explorando. Quizás en 20 años ya tengamos nuevas herramientas, nuevos laboratorios que podamos entonces ya ir poniéndole apellido a todas estas idiopáticas. doctor, importante también, estamos hablando mucho de enfermedades o condiciones en el caso del adulto, adulto mayor. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuáles deben ser las recomendaciones en este caso para mamá y papá que de repente dicen, bueno, es chiquito, lo llevo, no sé, más tarde, cuando esté en la universidad, al oftalmólogo? Y entonces resulta que de pequeños también puede haber enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones más frecuentes que usted ha observado en niños pequeños y desde qué edad se puede presentar una condición ocular? Sí, claro, muy buena pregunta. El mundo de la oftalmología pediátrica es también bastante amplio. Uno puede encontrar manifestaciones desde el nacimiento. Hay algunas condiciones congénitas, pero supongamos que el paciente nació bien y con ojos sanos y no manifiesta ninguna alteración durante los primeros 4 o 5 años de vida. Yo recomendaría que a los 5, 6, 7 años Mm, tenga su primera evaluación visual, por lo menos con un optómetra, ¿sí? Eh, por lo menos para ver cómo está viendo, por lo menos para ver si necesita un poquito de lentes, ¿sí? Hay algo que sale en la niñez que se llama ambliopía, que es el famoso ojo perezoso. mm, El ojo perezoso a veces se detecta tardíamente y
lo más triste del ojo perezoso o ambliopía es que si el paciente ya tiene más de 8 años, es muy, muy difícil recuperar ese ojo. Mm. Y el paciente se queda con la ambliopía y el ojo perezoso toda la vida. Entonces, eh, haciendo o llevando al paciente por lo menos a un control visual a los 4 o 5 años, podemos entonces estar a tiempo de captar la ambliopía y tratarla como se debe. Una de las condiciones muy frecuentes de pacientes, sobre todo de 2, 3 añitos, son los estrabismos, las desviaciones oculares. Ujú. Eso es frecuente. Otra de las condiciones frecuentes es la inflamación y alergia ocular. Sobre todo lo he visto últimamente mucho en el verano, porque como Mm. está corriendo tanta brisa y demás, Claro. levanta mucho polen y polvo, y eso causa una irritación tipo irritativa, alérgica, en la superficie de los ojitos de los pequeños. Y a veces pasa desapercibida, porque los niños, hay que ser realistas, los niños están para jugar y ser felices. Y ellos, por más que sientan molestias, ellos se frotan los ojos y se quedan tranquilos y Sigue. no avisan. Y no avisan. Doctor Entonces Laura. ahí, No, no, disculpe, siga conversando. ahí los padres tienen que estar pendientes y ojo, las maestras juegan un rol Ujú. importante. Créanle a las maestras cuando dicen algo no está bien con los ojitos o no está Mm. viendo bien. Sí, créanle porque ellas juegan, ellas son bien observadoras. Son las segundas mamás y justamente era lo que le Así iba a es. consultar. Con la pandemia sabemos que la sobreexposición de los niños y jóvenes a la pantalla fue más de lo que normalmente están. ¿Han tenido algún pulso a efectos de cómo se ha afectado la salud ocular Sí. de la población estudiantil debido al estudio en línea? Definitivamente que sí. Definitivamente que la pandemia vino a cambiar la vida de los niños por completo, porque no solamente la escuela es virtual, sino la manera en ver a los familiares, en Claro. entretenerse, todo es virtual y por pantallas. Y esto ha causado una ola de disconfort visual en los pacientes, Mm. fatiga visual. La fatiga visual viene siendo cuando el paciente se sobreexpone de manera muy repetitiva por días y semanas y hasta meses a dispositivos muy de cerca. Entonces, eh, ahí llega la fatiga visual y la fatiga visual puede dar síntomas de resequedad, un poquito de molestias, ardor, hasta visión doble, dolores de cabeza, mareo. Entonces sí he visto una ola de pacientes con fatiga visual, definitivamente, desde los 4 o 5 años hasta los Imagínense. 15, 14, 16 años, sí se han visto afectados bastante por la pandemia. Y luego que pasas de la computadora también al celular, entonces ni Ujú. siquiera descansa porque tu descanso es otra pantalla. Esperaríamos que ahora con el retorno a clases presenciales mejore esta condición de los niños. Esperemos, Sí, esperemos, sí. justamente a propósito del Congreso, importantísimo, por supuesto, la salud visual en las personas con discapacidad. Quisiera una Ujú. reflexión con respecto a este grupo de la población. Claro. Este grupo yo tengo una particular simpatía con los pacientes con discapacidad visual. Tengo muchos pacientes con discapacidad visual y les tengo un respeto y cariño profundo. Todos tienen algo en común y es que estos pacientes con discapacidad visual todos son optimistas, Ay, tienen sí. buenas vibras, quieren comerse el mundo. Yo no me imagino ellos cómo serían si tuviesen los ojos normales, ¿sí? Serían top. Entonces, hay que prestarle especial atención a ellos, ¿sí? Hay que ayudarlos a potenciar todo lo que ellos son como ser. No solamente hay que verlos como desde el punto de vista de la discapacidad visual, porque Claro, muchos tienen discapacidad visual, sí, pero eso no es una barrera para ellos. De hecho, eso puede ser hasta un impulso para que ellos sigan siendo y trabajando para ser mejores. Y este congreso me encanta porque toma estos temas, ¿no? Tan importantes, un paciente con discapacidad visual, y la idea de esto es orientarlos, ayudarlos
a que ahí verlos de manera integral, no Claro. solamente desde el punto de vista de los ojos, sino de manera integral, a que todo su sistema, todo su cuerpo, toda su vida, estilo de vida y demás, sea el más óptimo, el mejor para que ellos puedan aprovechar toda su vida y desenvolverse de manera positiva. Sí, porque Así mucha gente que, pensaría, bueno, si ya es irreversible, si ya estoy ciego, ¿para qué me preocupo por mis ojos? Y bueno, sabemos de su vocación de ayudar a las personas con discapacidad visual en el patronato. Sabemos que es así como un ángel protector y lo quieren muchísimo. Entonces, ¿cómo ha sido? Y bueno, usted mismo ha dicho esa experiencia de eso, esa alegría de vivir. ¿Y cómo es su mensaje para ellos? Para que efectivamente, aun cuando muchos ya es irreversible, sea porque tienen baja visión, sea porque ya no ven, para que sigan cuidando sus ojos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la orientación? sí, bueno, el mensaje para ello es que sigan haciendo lo que están haciendo. Rodéense de las personas que los quieren apoyar, alejen a las personas que tienen malas vibras o comentarios negativos, ¿sí? Em, Ellos tienen un grupo muy fuerte, ¿sí? Todo el mundo se da apoyo, eso es muy importante, sigan haciendo eso. Y yo he aprendido mucho de ellos, ¿sí? A veces yo he tenido un mal día, veo a uno de ellos, converso y me doy cuenta que ellos me pegan su espíritu, ¿sí? Y Sí. ellos me hacen ser mejor cada día. Así que un abrazo para todos ellos y que sigan siendo así de fuertes. Claro que sí, que ese congreso sea el mejor. Doctor, y unas recomendaciones básicas, unos lineamientos en general para la población, desde el punto de vista de cuidar la salud, porque bueno, a veces voy y vi por ahí, me echo cualquier gota o me froto el ojo y me cayó tierra y bueno, y entonces si tengo un ojo sano, pues termino enfermándolo o lo que decíamos, paso de la computadora y paso al celular. Esas, vamos a decir, como esos consejos básicos para cuidar este don tan grande que Dios nos dio, como es la Sí. vista. Bueno, yo soy muy partícipe del pensamiento de que tu comida, tu estilo de vida, tu alimentación tiene que ser tu medicina. Así que Ujú. partiendo desde ese punto, una recomendación básica que le puedo dar a todos mis pacientes es tener una buena alimentación, un buen estilo de vida. Eso involucra realizar actividad física. No tiene que ser actividad física fuerte, tiene que ser actividad física, tiene que ser movimiento. Movimiento siempre es importante. La comida, que la mayoría venga de plantas, que la mayoría venga de la tierra. Eso es lo mejor que hay. Eh, y también limitar el nivel de estrés que uno puede tener, ¿sí? Que Si uno, no está sencillo en pandemia, pero bueno, así es, así es. pero le Si haremos uno caso. trabaja, si uno trabaja esos tres aspectos de la vida, estrés, ejercicio o actividad que involucre movimiento y una alimentación sobre todo hacia muchas frutas, vegetales y plantas, tenemos ganado mucho, no solo para la salud ocular, sino para la salud en general, Para la vida. incluso para tu salud mental, incluso para tu salud emocional, ¿sí? Funciona bastante. Y fuera de eso, ya desde el punto de vista de los ojos, si tienes algún familiar con alguna enfermedad como glaucoma o alguna enfermedad tipo degenerativa de la retina y demás, o autoinmune, sí te recomiendo pues buscar ayuda, hacer una primera evaluación, porque siempre recuerden que la clave es prevenir. Siempre es mucho mejor prevenir que ya desencadenar una enfermedad. Perfecto. Y Ujú. desde el punto de vista de la visita al especialista, decíamos que en el caso de los niños es recomendable después de los 5 años, ya una persona mayor de 40 50 por lo menos una vez al año, ¿verdad, doctor? Sí, si el paciente pediátrico no tiene ninguna alteración y ha tenido un ojito perfecto y nadie ha captado que ve mal ni nada de eso, 4, 5 añitos, seis Ok. añitos, podría ir por primera vez a donde un optómetro o un oftalmólogo a revisar la visión. Ya un paciente que ya ustedes le vean algo llamativo en los ojos, pues de una vez lo mejor es prevenir, así que busquen atención. Paciente mayor de 40 años se puede ir a ver por primera vez al oftalmólogo si nunca ha ido y ha sido completamente sano. Y de ahí, si todo está bien, cada 2, 3 años, revisar lentes, revisar progresión de glaucoma,
revisar progresión de catarata y demás. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que estos consejos han sido vitales. Pienso que muchas personas que no se estaban cuidando los ojos, la vista, van a empezar a ver con otros ojos. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. El gusto fue mío. Ujú.